Hola, ¿qué tal? En esta ocasión haremos una revisión sobre las propiedades de las funciones ortonormales, así como la revisión de un conjunto de operadores. Veremos inicialmente en esta parte de bases ortonormales unos ejemplos de conjuntos de funciones que forman una base ortonormal. Recordemos que este nombre nos está indicando que las funciones son ortogonales y estarán normalizadas a la unidad. Veremos también más adelante que en el caso en el que la normalización sea distinta a la unidad, se debe de expresar el valor correspondiente y en este caso el nombre que se le dará a ese conjunto serán un conjunto de funciones ortogonales y normalizadas. Bien, vamos a considerar el primer ejemplo, un conjunto de funciones phi mayúscula con subíndice n, con nuestra variable, con nuestro argumento phi, que tiene esta representación. Tenemos un factor de 1 entre raíz de 2pi multiplicada por una exponencial con argumento in phi. Además, están definidas estas funciones en el intervalo 0,2pi con n un número entero. Y bien, entonces, si recordamos cómo se ha definido la propiedad de ortogonalidad, pues debemos de tomar precisamente este producto interno, de tal manera que calculamos la integral, en este caso en el dominio, en 0, 2pi, del producto de la función phi de n conjugada por la función phi de m, y esto se integra con respecto a phi. Y entonces, ocupando la definición de la función phi mayúscula, tendríamos que calcular esta integral, donde hemos retirado el factor 1 entre 2pi, y el integrando en este caso queda representado por la exponencial con argumento i por m menos n. Todo esto se integra con respecto a phi. Bien, entonces tenemos que revisar los siguientes casos. Precisamente cuando m es igual a n, tendríamos que esta integral pues se convierte en el argumento de la función exponencial, pues en este caso tenemos esta resta, esta diferencia, y tendríamos entonces que esta integral vale 1. El siguiente caso es cuando m es distinto de n, entonces ahora tendríamos lo siguiente, esta exponencial tendríamos que revisar precisamente su solución, y haciendo la correspondiente integración tendríamos esta expresión que se debe de evaluar en 0 y 2pi. Entonces, en este caso, haciendo la correspondiente álgebra necesaria, pues tendríamos la expresión que nos determina a qué es igual la integral. Tendríamos un factor inicial de 1 entre 2pi por otro factor de 1 entre i por n menos m, pero esta cantidad que tenemos entre corchetes pues nos define exactamente que para cualesquiera valores de m y n, al tener este menos 1 elevado al cuadrado, el exponente será un valor par, de tal manera que para cualesquiera valor de m y n, la integral vale 0. Entonces tendremos que la ortogonalidad para este conjunto de funciones con la exponencial, pues va a ser igual a una delta que depende del valor de m y n. Por lo tanto, hemos revisado que este es un conjunto ortogonal y entonces es linealmente independiente, que esta propiedad ya la hemos revisado, está en las notas de trabajo. Entonces podemos asociar directamente esta propiedad a partir de la ortogonalidad de las funciones. Bien, como un segundo ejemplo, ahora vamos a considerar las funciones propias del operador L cuadrada, que es el operador momento angular. Este operador ya lo hemos visto previamente, también ya hemos pedido que lo manejen tanto en los ejercicios como en la tarea examen. Y bien, entonces vamos a considerar la siguiente ecuación. Tenemos L mayúscula que multiplica una función y mayúscula que tiene su correspondiente subíndice lambda, que esta función y mayúscula depende tanto de teta como de phi. Y va a ser igual a lambda, perdón, que multiplica la función y lambda, que depende de teta y de phi. Esta es una ecuación que al final de esta revisión daremos un nombre, que va a ser un nombre que el nombre lo vamos a asociar directamente a un conjunto de problemas muy particulares, pero en este momento nos centraremos en el operador de momento angular. Y bien, entonces esta ecuación, pues expresando el operador
momento angular en términos en coordenadas esféricas, tendríamos esta expresión que ya la conocemos, que de hecho también vamos a regresar a ella más adelante. Y bueno, entonces estamos planteando un problema de valores propios, porque tenemos aquí el lambda, de tal manera que lo que vamos a hacer propiamente no es resolver la ecuación en sí, eso lo vamos a ver en el siguiente tema, pero lo que sí vamos a revisar son algunas de sus propiedades con respecto a la ortonormalidad. Entonces, si proponemos, es decir, vamos a retomar parte del trabajo del tema de separación de variables, proponemos una solución de y mayúscula lambda como un producto de dos funciones, teta mayúscula y phi mayúscula, que estas dos dependen, cada una de ellas depende de una sola variable. Entonces, si hacemos la correspondiente equivalencia, la transformación de la expresión, tendríamos esta corchete que tenemos con el signo negativo, pues sería la correspondiente expresión del operador L cuadrado por Y de L. Y del lado derecho tenemos la correspondiente solución, bueno, lambda multiplicado por la solución. Y bien, entonces siguiendo el correspondiente procedimiento de separación de variables, estaríamos encontrando que esta expresión pues va a ser igual a lambda por seno cuadrado de teta. Es decir, multiplicamos todo por seno cuadrado de teta y lo dividimos entre y, l, m, que depende de teta y de phi. Y entonces, de esta manera, lo que estamos haciendo es seguir ese procedimiento de separación de variables de tal manera que del lado izquierdo de esta expresión tenemos las variables teta y phi, y del lado derecho solamente tenemos a phi. Bien que aquí ya no hemos puesto la dependencia de phi, sabemos que depende precisamente, la phi mayúscula depende de phi. Entonces lo que vamos a encontrar es que esta ecuación del lado derecho de la igualdad ya tenemos una derivada ordinaria con respecto a phi, y sabemos que esta expresión, la número 7, para que se cumpla, la única manera es que las cantidades deben de ser iguales a una constante. En este caso, nuestra constante de separación es m al cuadrado. Y esta ecuación número 8 la podemos ver ya en términos de una ecuación diferencial ordinaria, como esta expresión que ya conocemos, ya hemos manejado anteriormente en varias ocasiones, y ocuparemos las soluciones correspondientes de esta ecuación en un momento. Bien, continuando con la separación, sustituimos con la constante de separación en la ecuación anterior, de tal manera que ahora tendríamos esta expresión y que podemos reescribir de la siguiente forma. Tenemos una ecuación diferencial, una ecuación con derivadas parciales, y vemos que tenemos una función teta mayúscula que depende solo de teta, y también tenemos nuestro parámetro lambda. Entonces, esta ecuación es la que tendríamos que también plantear para resolverla. Y bien, precisamente como esta ecuación depende tanto de lambda como de m, vamos a redefinir la función teta mayúscula de teta como esta función p con un subíndice lambda y un superíndice m, y con un argumento coseno de teta. Este paso lo estamos adelantando, vamos a ver más adelante por qué nos conviene redefinir esta función teta mayúscula precisamente por esta expresión, pero aquí recuerden que estamos estudiando las propiedades de ortogonalidad que conlleva el operador momento angular L cuadrado. Y bien, vemos que esta ecuación es de tipo Sturm-Liouville, de tal manera que podemos identificar quién es la función p de teta, la función q de teta y la función sigma de teta. Y un resultado que también debemos de considerar es que en las condiciones iniciales, p de evaluada en teta igual a 0 es igual a seno de 0, y esto es igual a p evaluada en pi, que es igual a seno de pi, y esto es igual a 0. Entonces, las soluciones de la ecuación anterior son ortonormales en el intervalo 0, pi, y la función de peso es seno de teta. Entonces, lo que encontramos es que la ortogonalidad de estas funciones p lambda m, si evaluamos directamente la integral en el intervalo 0 pi, tendríamos que este producto pues, va a ser igual a un alfa lambda m por una delta lambda prima lambda, donde esta alfa lambda m es una constante mayor que 0. Entonces, este resultado lo vamos a ocupar más adelante. Y precisamente revisando que las funciones
que son solución a la ecuación diferencial de phi mayúscula, pues tenemos que la solución tendremos una constante a sub 0 con un índice 0 por la función exponencial con argumento i m phi. Y precisamente esta expresión nos indica que son soluciones a la ecuación que hemos mencionado. Entonces, si todos los valores de m son enteros, el conjunto de funciones definido por phi mayúscula de m, dada por esta expresión, pues serán funciones ortonormales en el intervalo 0,2pi. Entonces, si este conjunto m está en los enteros, las funciones dadas por y mayúscula de lambda m, dada por esta expresión, pues también serán ortonormales. Aquí vemos un producto de la función exponencial con la otra función, la solución, los p lambda m. Y bien, entonces ahora vamos a considerar la ortonormalidad de las funciones exponenciales y de las funciones p lambda m. Entonces queremos estudiar la ortonormalidad, es decir, queremos calcular esta integral con esta expresión. Aquí tenemos la integración se hace con respecto al ángulo sólido, este diferencial de omega mayúscula. Recuerden que estamos trabajando en coordenadas esféricas. Entonces, ahora calcular este producto interno, pues implicaría evaluar una integral doble, ya con la función de peso, que multiplica el conjugado de las funciones y mayúscula lambda prima m prima, que multiplica a las y lambda m, se integra con respecto a teta y con respecto a phi. Y bien, aquí hacemos una sustitución de la correspondiente de la solución de las y lambda. Esa sería la primera, la que tendríamos que expresar el conjugado correspondiente y después multiplicarlo por la expresión de las y lambda m. Y bien, entonces ahora lo que haremos es precisamente comenzar a manejar el álgebra. Podemos ahora expresar en términos de la exponencial, una con argumento im' phi y la otra con argumento im phi. Aquí estamos manejando el integrando de tal manera que podamos simplificar al máximo esta expresión. Y entonces ahora podemos hacer una separación precisamente con respecto a la variable. Retiramos de las integraciones los correspondientes valores constantes y aquí tenemos una primera integral de 0 a 2pi que multiplica, en integrando se multiplican las funciones exponenciales y después se integra con respecto a phi. Y después tenemos una segunda integral que considera la función seno de teta por las correspondientes funciones p lambda m. Bien, entonces ahora de la primera integral pues recuperamos una delta de Kronecker con subíndices m y m'. Y la segunda integral, que es la que tenemos aquí con respecto a teta, es lo que vamos a revisar cómo la vamos a operar. Y bien, entonces ahora lo que estamos expresando en esta segunda línea es que sabemos que el valor de m es un valor real, un valor mayor que 0. Entonces el conjugado correspondiente pues era el mismo valor de m, por eso ya no tenemos aquí el primado. Y entonces sabemos que esta propiedad de ortogonalidad de las funciones p lambda m pues estará dada por esta alfa lambda m por una delta l lambda prima l prima. Y bien, entonces ahora reacomodando los términos tendríamos que esta expresión tenemos del lado inicial una fracción 1 entre raíz de alfa lambda m por raíz de alfa lambda m, y entonces esto tiene que ser igual a una delta m prima, delta lambda lambda prima. Y entonces estaríamos llegando a la conclusión de que la ortogonalidad de estas funciones y mayúscula de lambda m pues va a ser igual a una delta de m por m' por una delta, que multiplica una delta de lambda por lambda prima. Y entonces, como tal, no sabemos aún cuál es la forma explícita de las funciones y lambda m. Pero podemos adelantar y podemos concluir que estas funciones y lambda m forman un conjunto de funciones ortogonales. Y bien, en el tema número 4, cuando abordemos separación de variables en coordenadas esféricas,
veremos que estas funciones y, lambda, m las vamos a conocer como los armónicos esféricos, y que de hecho serán de suma importancia para el abordaje del problema del átomo de hidrógeno desde el punto de vista de la mecánica cuántica, y que también estos armónicos esféricos los van a encontrar en el tema de electrodinámica. Bien, ahora pasamos al tema de los operadores. Veremos algunas definiciones, repasaremos algunos conceptos que están dentro de las notas de trabajo, y también veremos algunos ejemplos adicionales. Entonces vamos a considerar la siguiente definición. Tengamos un espacio V, que sea un espacio vectorial, una función O que está en este espacio, y vamos a decir que es un operador lineal, que también se conoce como transformación lineal, si para todo valor de valor B1, vector, B2, vector, que pertenecen a B, y para todo alfa B, que pertenecen a este conjunto de valores, si la función O que opera sobre alfa, que multiplica el vector B1, más beta, que multiplica el vector 2, B2, va a ser igual a alfa por la función O, que opera sobre el vector B1, más beta, que multiplica a la función O, que opera sobre el vector B2. Esto será nuestro operador lineal. Y bien, también vamos a considerar que el operador derivada es lineal, ya que si tenemos esta derivada parcial con respecto a x que opera sobre este corchete, que tenemos un alfa por una función f1 que es función de x, más beta que multiplica la función 2 que también depende de x, pues va a ser igual precisamente a alfa por la derivada de f1 con respecto a x, más beta por la derivada de f2 con respecto a x. Este es un ejemplo de un operador lineal. Bien, ahora también podemos considerar que si usamos el producto por un escalar con una función f de x, podemos definir el siguiente operador lineal O, como el operador O actuando sobre el vector b1 va a ser igual a f de x que multiplica al vector b1. Y este es un operador lineal, ya que precisamente por la definición, este operador que actúa sobre alfa que multiplica al vector b1 más beta que multiplica al vector b2, pues va a ser igual a la función x que también opera sobre este paréntesis. De tal manera que entonces ahora podemos separar las sumas y separar los valores, las constantes. Y entonces ahora estamos revisando que efectivamente este operador O es un operador lineal. Bien, ahora también podemos considerar la combinación lineal. Si tenemos las siguientes transformaciones lineales O1 y O2, podemos garantizar que cualquier combinación lineal de ellas también es una transformación lineal. Entonces, si tenemos dos escalares A y B, vamos a construir la siguiente combinación lineal, O, que va a ser igual a un escalar A por el operador O1 más B escalar que multiplica al operador O2. Entonces, si aplicamos la definición de los operadores, efectivamente podemos comenzar a desarrollar esta expresión. El operador O, recordemos que es un producto de A por O1 más B por O2. Y ahora pues comenzamos a manejar el álgebra correspondiente para poder desarrollar la expresión. Entonces vean que tenemos el operador O1 que actúa sobre nuestro paréntesis, lo mismo que B que multiplica el operador O2 por el paréntesis. Y comenzamos a separar precisamente por la definición del operador O1 y el operador O2. Después comenzamos a agrupar los términos correspondientes en donde se opera con el vector B1 y con el vector B2. Y nuevamente volvemos a agrupar, en este caso, con respecto al vector B1, donde se opera donde lo que tenemos en el corchete opera sobre B1 y lo que tenemos en el segundo corchete opera sobre B2. De tal manera que estamos concluyendo que cualquier combinación lineal de dos operadores lineales nos devuelve otro operador lineal. Bien, ahora vamos a definir el producto de dos operadores lineales de la siguiente manera. Tenemos un operador O y lo definimos como el producto del operador O1 por el operador O2.
Entonces, lo que tendríamos que hacer nuevamente para demostrar que si esta operación definida por el producto de dos operadores y nos devuelve un operador lineal, tendríamos que hacer el desafío correspondiente. Aquí dejamos unos puntos suspensivos precisamente para indicar que hay una serie de operaciones que tendremos que realizar, pero el resultado al que vamos a llegar efectivamente es este. Entonces estaríamos concluyendo que el producto de dos operadores lineales nos devuelve otro operador lineal. Y ahora podemos revisar algunos ejemplos de operadores lineales. Entonces consideremos los siguientes casos. Los operadores derivada parcial con respecto a x son operadores lineales. Y esto implica que el operador laplaciano dado por la derivada de segundo orden con respecto a cada una de las coordenadas es un operador lineal. Podemos también considerar cualquier función b que depende de x, y y z. Podemos considerar que es como operador es lineal. Entonces el operador hamiltoniano que conocemos de la mecánica cuántica, definido por esta expresión que involucra el laplaciano y la función b que acabamos de definir, es un operador lineal, ya que es una combinación lineal de operadores lineales. Bien, también podemos considerar las siguientes variables, x y z como operadores, siendo como operadores son lineales. Entonces, los operadores, el momento angular con respecto a x, momento angular, la componente del momento angular en y la componente del momento angular en z, son operadores lineales, ya que son combinaciones lineales de productos de operadores lineales. Entonces, vean la importancia de tener definida el operador lineal para la derivada parcial y la variable x, y, z como operador. Entonces la combinación de operaciones nos devuelve operadores lineales. Si consideramos ahora el operador momento angular al cuadrado, que va a ser igual a la componente del momento angular x al cuadrado más la componente del momento angular y al cuadrado más la componente en z del momento angular al cuadrado, es un operador lineal. Y bien, ahora vamos a definir el operador adjunto. Si tenemos un operador A, vamos a definir el operador adjunto. La descripción es esta A con una daga, se le llama A daga, es como el operador que satisface lo siguiente. Tendríamos que esta expresión nos define el operador adjunto. Y bien, entonces ahora podemos revisar la derivada del operador adjunto y dos propiedades importantes de estos mismos operadores. Para el espacio vectorial de las funciones, el adjunto de un operador depende fuertemente del dominio, también de las condiciones de frontera que se satisfacen y del producto escalar. Entonces, en el espacio de las funciones que son suaves e integrales, llamémosle psi de x, definidas en el intervalo a, b, y que cumplen las siguientes condiciones, psi evaluada en a va a ser igual a psi evaluada en b, y esas son iguales a 0, entonces definimos el operador a, que va a ser igual a alfa por la parcial con respecto a x, donde alfa es un número complejo. Entonces, el adjunto de este operador, que es posible demostrarlo sin mayor problema, sería lo siguiente. El adjunto de este operador a va a ser igual a el negativo de alfa conjugado por la derivada parcial con respecto a x, es decir, el operador derivado. Y recordemos que este resultado depende necesariamente de que se cumpla estas condiciones. Psi evaluado en a va a ser igual a psi evaluado en b, y esto tiene que ser igual a 0. Bien, entonces ahora revisando las dos propiedades, vamos a considerar que si tenemos a y b, dos operadores lineales, se tiene que el producto interno de a más b con b y u va a ser igual al producto interno de b con a más b adjunto, pero revisemos que precisamente el producto interno de a más b que multiplica a b con u, pues va a ser igual, dada la definición de que a y b son operadores lineales, separan la suma, y ahora a b más bu, producto interno con respecto a u, pues podemos continuar haciendo uso de las propiedades de los operadores lineales a y b, y de tal manera que entonces al considerar el adjunto de a y el adjunto de b, pues estaríamos encontrando precisamente que
ahora podemos definir el producto interno de B con la suma de A daga más B daga con U. Y entonces lo que estaremos encontrando es que el producto interno de B con A más B daga U va a ser igual a el producto interno de B con A daga más B daga con respecto a U. Y este resultado es válido para cualquier par de vectores B y U. Entonces lo que podemos definir es que el adjunto de la suma de un operador lineal A más B va a ser igual a la suma de A adjunto más B adjunto. Ahora con la propiedad con respecto al producto de dos operadores, hacemos de manera equivalente el desarrollo. Tenemos aquí A por B operadores que actúan sobre el vector B y después queremos calcular el producto interno con respecto a U, pues ocupamos las correspondientes propiedades. Para el producto de dos operadores lineales A y B podemos hacer un desarrollo análogo siguiendo las correspondientes propiedades de los operadores lineales A y B. De tal manera que podemos ahora expresar el correspondiente operador adjunto A, el correspondiente operador adjunto B, y en este caso llegamos al siguiente resultado: el producto interno de B con respecto a B daga, que operan sobre U, pues nos llevaría a la conclusión de que si esto es válido para cualquier conjunto de vectores B y U, el producto de A por B, el operador adjunto de A por B va a ser igual al producto de B adjunto por A adjunto. Y ahora vamos a revisar otra definición, una clase importante de los operadores que son autoadjuntos. Si se satisface lo siguiente, el operador adjunto es igual al operador A. Entonces a estos operadores los vamos a conocer como operadores hermíticos o hermitianos. Esta definición dependerá normalmente del texto que consulten, ya que en algunas traducciones se utiliza como hermítico o hermitiano. Y bien, ahora revisaremos algunas propiedades de estos operadores hermíticos. De esta propiedad que ya revisamos, que el operador adjunto de la suma de dos operadores va a ser igual a la suma de A adjunto más B adjunto, se sigue que la suma de dos operadores hermíticos nos devuelve otro operador hermítico. Y de la propiedad del producto de dos operadores, del adjunto de dos operadores, va a ser igual al producto de los de B adjunto por A adjunto. Punto importante, revisen el orden en que se escriben. Aquí hay que tomar en cuenta que no necesariamente, necesariamente el producto de operadores es conmutativo. Y bueno, entonces es claro que si A y B son operadores hermíticos y además conmutan, ese es un concepto que vamos a definir más adelante, es decir, que el producto de A por B es igual a B por A, se tiene que el adjunto de A por B lo podemos ver como el producto de B adjunto por A adjunto, y esto va a ser igual a B por A, y esto a su vez va a ser igual a A por B. Pero siempre y cuando estos dos operadores A y B sean hermíticos y además conmutan. Este producto A por B lo llamaremos, es un producto hermítico, es decir, tenemos un operador hermítico. Como ejemplos de operadores hermíticos podemos considerar los siguientes. En el espacio de funciones, cualquier función real, f de, aquí tenemos un vector r, es un operador hermítico. Entonces, de este resultado de la derivada el adjunto de una derivada, lo que podemos encontrar que si alfa es complejo, por ejemplo, menos i complejo h barra, el operador, la componente en x del momento, pues definida por menos i h barra por la parcial con respecto a x, es un operador hermítico. Ahora, también recordemos que P, la componente en X del momento, conmuta consigo misma, entonces este producto, es decir, la componente en X del momento elevado al cuadrado, es un operador hermítico. Si Bx es su potencial real, el operador hamiltoniano de la mecánica cuántica, que ya hemos visto anteriormente, pero ahora expresados en términos de la componente en X del momento elevado al cuadrado, va a ser un operador hermítico, ya que es la suma de dos operadores hermíticos.
Los siguientes operadores, las componentes en X del momento, la componente en Y del momento y la componente en Z del momento, son operadores hermíticos. Y por último, si una función BR es una función real, el operador, el hamiltoniano, expresado en términos del momento o del laplaciano, será un operador hermítico. Esta expresión o esta definición de operadores que se ocupan bastante en la mecánica cuántica, estas cantidades expresadas en términos de operadores es muy conveniente porque nos va a facilitar mucho el estudio y el trabajo precisamente en esta área de la mecánica cuántica. Y sería conveniente también hacer un repaso, hacer un estudio, una combinación de cómo expresar estos operadores en términos de la notación de Dirac, que como ya lo saben, están en las notas de trabajo, en material complementario, porque todavía se va a facilitar mucho más el manejo, la expresión de estas cantidades con esa notación. Con esto termino la revisión de esta sesión. Esperamos que puedan revisarlo nuevamente con calma. Dejaremos por aquí un cuadro con el aviso para que puedan consultar otro video que ya hemos publicado previamente. Les pedimos que nos apoyen dejándonos un like a este video. Consulten los demás que ya están publicados. Suscríbanse al canal. Esto recuerden que nos ayuda mucho para enriquecer el contenido y con ello continuar generando más videos. Bien, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.